Retailing University presenta. Los inteligentes son la mejor fórmula para definir nuestras relaciones personales y profesionales, institucionales, y con los cuales le vamos a dar un nuevo sentido a la forma de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, esta presentación tiene el único objetivo de hacer que ustedes conozcan ciertos conceptos, datos, ideas e información para que puedan descubrir nuevos conceptos, herramientas, tecnologías y teorías que estoy seguro que van a necesitar para diseñar el futuro en el que desean vivir con certeza, confianza, ética y seguridad. Y pretendemos hacer esta reunión y esta conversación sobre contratos inteligentes y otras tecnologías el último miércoles de cada mes, donde lo que queremos es profundizar en estos temas. En algunos momentos vamos a invitar a algunos expertos y queremos que directamente ustedes pregunten y aclaren sus dudas, hagan sus reflexiones, fijen expectativas, comparen con las opciones disponibles tecnológicas que hay y decidan utilizar estas herramientas tecnológicas en su beneficio. Esto no pretende venderles nada, solo pretende acercarlos a un momento que vive la tecnología. Hoy vamos a hacer la bienvenida a la reunión que estamos haciendo ahora. Voy a hablar del objetivo, que también es lo que estoy explicando, la evolución del mundo analógico al digital, la cronología de la aparición de las leyes, la jerarquía del orden jurídico, de la pluma a lo digital, la guía del arbitraje, cláusulas para el arbitraje, los centros de arbitraje descentralizados y los ejemplos de centros de arbitraje descentralizados que nos van a poder permitir a cada uno construir nuestra propia reforma judicial. Cuando hablo de esto, hablo precisamente de construir una estructura de contratos que estén diseñados con una serie de características y que especialmente aspiramos a digitalizarlos para lograr otro nivel de protección y salirnos de la maraña que se ha creado en algunos países para resolver los temas judiciales. Les pido que le tomen su celular con su cámara y lean este QR para que si me quieren hacer alguna pregunta. Me resulta muy complicado estar switchando entre el chat de Zoom y lo que tenemos ahora, y entonces este QR les va a permitir mandarme un mensaje a mí directamente a mi WhatsApp. Yo leeré sus preguntas o sus comentarios conforme vaya ocurriendo el proceso, y entonces les ruego de favor que lo escaneen y me manden un mensaje, ¿no? Si después están viendo el video y necesitan hacer una pregunta, también lo van a poder hacer. Nos da la tecnología esta oportunidad. Y entonces, con el escaneo de este QR, haremos que esta conversación sea interactiva y que podamos ir dialogando entre todos a través de esta conversación. Y bueno, seguimos. En este caso, pues vamos a entender la evolución documental de lo físico a lo digital. ¿Cuántos de ustedes enviaron cartas por servicio postal? Y en esa era analógica, pues teníamos la oportunidad de hacer mensajes. A veces, cuando yo vivía estudiando en Monterrey, las cartas llegaban 2 o 3 meses después a la casa. A pesar de que teníamos un apartado postal, como quiera llegaban tarde. Y esto era nuestra forma de día a día de comunicación. Y cómo vivimos esa experiencia de leer libros y periódicos, o cómo tener esas facturas o esos documentos físicos, esas órdenes de compra con las cuales hacíamos transacciones. Y esto utilizando algunos mecanismos de digitalización, creando PDFs, documentos, Words y cualquier clase de documento. Llegamos a un proceso de digitalizarlos hasta que vino la computación, generó ciertas soluciones
Y hoy, en los últimos 30 años, el correo electrónico, el internet, surge más o menos por ahí de esa época la utilización en América Latina. Nosotros tenemos correo electrónico en una de las empresas donde colaboré, en Fábricas de Francia. Tenemos correo electrónico de uso interno por allá por 1986. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo impresionante. 40 años usando correo electrónico. En aquella época no había computadoras, solo teníamos terminales y usábamos una herramienta que usaba HPDesk, se llamaba HPDesk, y era un escritorio donde los usuarios tenían su correo electrónico que usábamos para intercambiar información de ventas. Teníamos unas plantillas para reportar el flujo efectivo, etcétera, etcétera. Y bueno, y el tiempo nos trajo la mensajería instantánea y el correo electrónico. Yo no sé si ustedes usaron ICQ o usaron Messenger o qué usan hoy, si usan WhatsApp o usan alguna herramienta un poco más protegida con más seguridad, o los ebooks o el almacenamiento de datos en la nube con documentos digitales. La digitalización es algo inevitable, es natural, que nos llega a la vida. También pasamos del fonógrafo y los discos a la radio y la televisión analógica. Después llegó la radio y la televisión digital, vino la conversión digital, surgen el MP3 y el MP4, el MP3 para audio y el MP4 para video, y esto lo transportamos en Spotify, en streaming y YouTube. Yo me recuerdo por allá por 1988 haber hablado con alguien que colaboraba en los laboratorios de IBM en Rochester, en el Triangle Research Park, y me decía: tenemos ya una tecnología donde en vez de que te vendamos un disco o 10 discos, tú puedes seleccionar las canciones en el punto de venta y en 5 minutos te grabamos una cinta con las canciones que tú elegiste. Imagínense 1988. Y bueno, y hemos pasado una evolución por el Shuffle y todas esas herramientas que sacó Apple. Y bueno, hoy tenemos Spotify y YouTube como pioneros del streaming. Y entonces vemos un segundo caso, un tercer caso que lo viví muy de cerca con el comercio, el retail. Todos saben la existencia del código de barras. En México se empezó a adoptar más o menos hace 40 años, Estados Unidos un poco antes. Esto se transformó en el Electronic Product Code con RFID, que es lo que hoy vemos en los tags de las tiendas que utilizan RFID, y este evolucionó al IoT con el Digital Link para hacer conexiones dinámicas de información con el producto. Luego, en los medios de pago, se recuerda que utilizábamos unas máquinas para planchar la tarjeta de crédito y luego la firmaba alguien. Después le colocamos la banda magnética. Después vino el chip de EMV, Europay, Mastercard, Visa, para mayor seguridad y autenticación. Y llegan los pagos móviles y el NFC para hacer operaciones sin contacto, que las puedo hacer de mi reloj, de pulsera, o la puedo hacer desde un dispositivo móvil. Y entonces vemos la digitalización también de las dos columnas vertebrales del retail, la evolución del producto y la de los pagos. Y entonces la pregunta es: ¿habrá evolución en los contratos? Pues por supuesto que lo hay. El gran tema en lo cual hoy estamos sometidos es que la velocidad a la que evolucionan las reglas son muy lentas, ¿no? Las reglas que imponen las autoridades. Y entonces los smart contracts nos proveen de una serie de programas que son autoejecutables, que como todo software tiene sus riesgos, pero tiene una serie de elementos que nos permite generar un saludo digital de otra manera. Y bueno, ¿no? Y hay que aquí ser muy atentos con las vulnerabilidades y los errores potenciales que puede haber alrededor de esto. Y entonces, ¿qué sigue con esto, no? Si yo veo una línea del tiempo en el marco legal mexicano, que lo mismo existe en el colombiano, el brasileño o el europeo de Estados Unidos, vamos a ver que en los inicios muchos de los códigos
que surgen son por el comercio. De hecho, hay una gran evolución que detona la tecnología gracias al comercio. Después surge la constitución política de los Estados Unidos mexicanos hace más de 25 años, perdón, hace un siglo. Y entonces esta evolución nos trae un marco de leyes con una serie de regulaciones y reglamentaciones que literalmente permanecen ahí con el modelo de aplicación. Después vino la ley de disciplina del Ejército y Fuerza Aérea, el Código Civil Federal, el penal, la ley de vías generales de comunicación y muchas más. Este slide lo coloqué para ilustrar que estas regulaciones nos hacen pensar que deberíamos de pedirle a Amazon que juegue con las reglas de Sears de 1917, lo cual es imposible, ¿no? Lo cual es muy complejo. Y entonces, parte de la inercia en la cual estamos inmersos es que tenemos un marco jurídico con instituciones que fueron diseñadas pensando en la tecnología disponible de entonces. Y por supuesto, eso genera ciertas ineficiencias, ciertas inconsistencias y ciertas cosas que debemos de atender. Y bueno, en el marco de jerarquía jurídica de un país, que puso el ejemplo de México como ejercicio, y entonces, ¿qué ocurre? Que este marco parte de un nivel 1, que es la ley suprema, en donde en un lado tenemos la constitución política, pero del otro lado tenemos los tratados internacionales a los cuales México se ha adherido, un país se adhiere. Y entonces aquí es el cimiento de la legislación. Después vienen las leyes generales y nacionales y las leyes federales, ¿no? Y entonces esa es una segunda capa de regulaciones a las cuales estamos sometidos. Viene una tercera capa que son ordenamientos locales como constituciones y leyes estatales y reglamentos y bandos municipales que son emitidos por los ayuntamientos. Y viene una tercera capa que son las normas personalizadas e individualizadas, reglamentos y decretos, pero por otro lado tenemos sentencias, oigan bien, contratos, o sea, los contratos que establecemos entre dos particulares o dos personas morales o una persona moral con una persona nos lleva a generar estos acuerdos entre particulares que crean derechos y obligaciones para las partes que participan, válgase la redundancia, y que en este caso son un ordenamiento jurídico que son lo que vamos a utilizar para hacer este entendimiento de lo que voy a plantearles ahora. Y bueno, hasta ahora solo tengo un mensaje de Víctor, ya le contesté. La pregunta es, si alguien tiene un comentario o duda, por favor me lo hace saber a través del chat, o si aprovecha un hueco, puedo escucharlo también. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, muy bien. Muchas gracias. Entonces seguimos. ¿Qué sigue? Hasta ahora nosotros tenemos una serie de registro y trámites digitales que se fundamentan en algunos artículos de la Constitución para digitalizar las operaciones. Y un elemento poderoso que ya tenemos una utilización muy grande es la firma electrónica avanzada, que es la que utilizamos para hacer nuestros registros en el sistema de administración tributaria, ¿no? Y bueno, y tenemos una serie de mecanismos que la Federación está desarrollando para contar con el acceso remoto a la información. Pero bueno, este es el fundamento. La realidad es que hay mucho por hacer, y entonces pues hay muchos elementos que nos permiten ayudar a crear una serie de informaciones que nos van a permitir digitalizar las operaciones, y en ese sentido nos da la base de poder gestionar la operación en la que estamos. Y bueno, bases de datos nacionales, Registro Nacional de Detenciones, control judicial de medios electrónicos y más, hasta que llegamos hacia una resolución moderna, ¿no? Hay juicios orales y públicos que por su propia naturaleza consumen muchos recursos y se avanza a otro ritmo, y hay que priorizar su utilización.
Pero bueno, las leyes contemplan algo que es en lo que nos vamos a centrar, mecanismos alternativos de solución para promover la conciliación y la mediación en la solución de conflictos antes de llegar a juicio, o cuando incluso ocurre un juicio, pues existen una serie de tribunales que pueden ser los tradicionales a los cuales nos podemos adherir. Cuando un contrato en ningún lugar define a qué tribunales se adhiere uno, se utiliza la estructura que ya definen nuestras leyes. Cuando nosotros nos adherimos a mecanismos alternativos de solución o a tribunales de arbitraje que nos den esta solución, pues podemos tener una opción que es lo que yo les llamo el salvoconducto ante la reforma judicial a la cual está siendo sometido México y otros países. Y bien, ¿qué es lo que nos dice esta guía para el arbitraje comercial? Bueno, pues hay que generar un fundamento con un pacto arbitral que tenemos que establecer dentro de nuestros contratos, y podemos adherirnos a un arbitraje institucional o a otro generado o diseñado por nosotros. Pero bueno, aquí les comparto el proceso. Todo inicia con la presentación de las solicitudes de arbitraje a quien va a gestionar esta tarea. El tribunal de arbitraje nombra un tribunal, hay un proceso de desarrollo del arbitraje, las actuaciones, el laudo y bueno, la entrega de un resultado final y las características que tiene que tener pues un árbitro, la confidencialidad y la ejecución del laudo. Explico de términos generales esto porque el propósito es que ustedes conozcan que existe esta trayectoria y que existe la posibilidad de que, conociendo esto, ustedes hagan las consultas y los trabajos pertinentes con sus abogados o con quienes les proveen este tipo de conocimientos o de recomendaciones legales para hacer la actuación judicial. Y bueno, para esto nosotros tenemos que considerar que dentro de los contratos se debe de estructurar una cláusula de arbitraje. Esto que estoy diciendo es válido para los contratos que incluso ahora tenemos en papel y que firmamos manuscritamente. Sin embargo, la base central de esta ejecución también sirve para los contratos inteligentes, pero quiero ir poco a poco porque es mucho más fácil evolucionarnos con nuestros contratos actuales y agregarle las cláusulas de arbitraje y luego iniciar el proceso de digitalización para alcanzar la utilización de los smart contracts o los contratos inteligentes. Aquí lo importante es que nosotros tenemos que estudiar los contratos vigentes para adherirles todos estos conocimientos mínimos que nos permiten encontrar una ruta alterna a los sistemas judiciales que tienen los diferentes países. Entiendo yo que la gran mayoría de los países tienen estas oportunidades desde el momento que tú tienes un contrato que tiene una validez, sus cláusulas, por encima del andamiaje legal en el que está sustentado. Luego vienen los elementos siguientes, ¿no? Los elementos fundamentales. Hay que definir el tribunal y el idioma en el que vamos a hacer el análisis del juicio, ¿no? Luego tenemos que fijar la sede y la ley en la que se va a aplicar. Nosotros tenemos que establecer un alcance amplio para las propias controversias que surgen alrededor del contrato. Y finalmente, si vamos a utilizar ya una institución o instituciones que ya existan, o vamos a crear un tribunal ad hoc. Por supuesto, esto es solo una guía y además de esto hay otros 3 elementos que debemos de incluir, como la confidencialidad del procedimiento, los documentos y el propio resultado del laudo final, para que todos nos mantengamos en confidencialidad, las partes y los propios árbitros. Otro elemento son las facultades para medidas cautelares, como permitir explícitamente al tribunal arbitral o a las cortes ordenar medidas urgentes para proteger derechos o situaciones donde se vivan causas irreversibles, ¿no? Y bueno, y viene la negociación, las cláusulas, la mediación
y todo el espíritu que se sigue. Y entonces, al evolucionar de los contratos en los que queremos nosotros tener una actuación a través de nuevos tribunales o tribunales alternos, tenemos que hacer estas consideraciones. Y aquí lo que toca es que ustedes hagan esa conversación con sus asesores legales que les conducen con todas estas actividades, ¿no? Para tener las expresiones y los términos. En alguna sesión más adelante haremos invitación a alguien que nos ayude a hacer estos detalles o estas precisiones para que ustedes tengan más elementos y sepan cómo solicitarlos, ¿no? Bien, y en un centro de arbitraje descentralizado, o sea, hay centros de arbitraje que son diseñados por un espíritu y una estructura que tiene una operación tradicional. Sin embargo, también hay centros de arbitraje descentralizados donde se utiliza el blockchain para ejercer la justicia. Y entonces, un tribunal digital sin autoridad central que lo que hace es crear un proceso transparente y seguro, automatizado, a través de una plataforma. Una que es muy popular ahora es Kleros. Más adelante en otra sesión les platicaremos más profundamente de Kleros, pero lo que tiene esto es que es rápido, económico y asequible para resolver conflictos de la era digital típicos que hoy suceden, ¿no? Y en este contexto, los componentes clave es la utilización del blockchain de un lado, del otro lado son los tokens, y crear un contrato inteligente, es decir, pasar del contrato que tenemos hoy en papel a hacer un contrato firmado por las dos partes, pero con una firma digital avanzada como la que se usa en el SAT. Y en este caso, ahí se plasman todas las reglas y la existencia de jurados anónimos en crowdsourcing. ¿Y qué sucede con estos procesos? Estos centros de arbitraje generan la oportunidad de búsqueda de jueces, pasan ciertas certificaciones y están obligados a hacer ciertas inversiones en estos centros de crowdsourcing, estas plataformas, para que los autores, además de sus conocimientos, pagan por participar, pero además de la participación económica, a cada uno le pueden retribuir 3 tokens. Por ejemplo, en el caso de Kleros, a los jueces les dan 3 tokens. ¿Y qué sucede? Que cuando hay una disputa, la solución final surge en una disputa que puede ser 3-0 o 2-1. ¿Y qué sucede? Que esta disputa, cuando es 3-0, lo que acaba ocurriendo es que encontramos la oportunidad de que se resuelva el caso, los jueces no pierden sus tokens y cuando son invitados a los casos les obligan a poner dinero en riesgo, pues para saber que van a hacer su mejor esfuerzo, y cuando ellos pierden la minoría con uno, pierden su dinero que invirtieron para participar en la resolución del caso y pierden un token. Y eso significa que un juez puede ser perdedor solo 3 oportunidades, ¿no? Y creando un marco donde los jueces arriesgan sus recursos para poder participar y, por supuesto, poder ganar. En otra sesión les platicaremos con más detalle cómo es que esto ocurre. Aquí lo importante es que sepan que a diferencia de los jueces que hoy tenemos en los medios tradicionales, ellos no arriesgan nada y estamos en manos de un solo juez en la mayoría de las veces. Y entonces, el juez puede estar inmerso por una gran cantidad de casos, puede estar saturado con muchas personas. Se supone que la aleatoriedad que se asigna a un juez pues es natural, pero los diferentes abogados saben cómo le hacen para que caiga con su juez favorito la resolución, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un proceso de alto grado de transparencia, ¿no? Donde a un juez se le invita y lo primero que tiene que analizar el juez es
saber si es elegible y está en capacidad y en conocimientos para aceptar, y eventualmente se puede negar a participar. Pero si acepta, tiene que poner dinero en riesgo y uno de sus tokens, ¿no? Y entonces, con eso empieza un cambio trascendental en la estructura legal de cómo funciona, ¿no? Y entonces, todo surge al incluir esas cláusulas de contrato que necesitamos para adherirnos a un centro de arbitraje y adherimos a la firma de un contrato inteligente para utilizar una plataforma descentralizada para resolver los eventuales conflictos a los cuales podamos estar inmersos, ¿no? Cuando surge el conflicto, pues la parte afectada activa la cláusula del contrato, inicia el reclamo, presenta el caso y las evidencias de forma digital en la plataforma. Después les vamos a platicar también cómo en el diseño de los contratos tenemos que ir más allá para prever toda aquella serie de situaciones que muchas veces sabemos que definimos muy bien el criterio de éxito, pero pocas veces resolvemos los criterios para deshacernos de un pedazo del contrato o desaparecer el propio contrato porque desaparecen los motivos y las causas para este. Pero pocas veces está documentado. En otra sesión más adelante haremos una sesión exclusiva de cómo observar y diseñar un contrato. La selección del jurado, pues eso corresponde al grupo de voluntarios que participan anónimamente y han depositado sus tokens para poder tener probabilidad de ser elegido. Háganme cuenta que aquí es como una subasta, ¿no? Quien más dinero aporte y quien tenga los conocimientos es el que va a ser elegido, pero con el riesgo de que si es 3-0, pues te van a pagar a ti tu dinero, te van a devolver lo que apostaste, pero si pierdes, pierdes lo que invertiste por participar en el caso. Y entonces aquí la participación ya se vuelve mucho más interesante. Me recuerdo esa frase donde decían que en unos huevos con chorizo la gallina participa, sin embargo el cerdo se compromete y muere para participar, ¿no? Entonces la participación de los jurados es mucho más avanzada porque no solo van a decidir fríamente por un salario mensual quién gana o quién pierde, sino ahora ponen al servicio sus conocimientos y además ponen una inversión y sus tokens para mantenerse como jurados, ¿no? Y luego viene la votación y la decisión. Es totalmente independiente, anónimo y secreto todo el proceso. Se genera el laudo y la ejecución automática. ¿Por qué hay que utilizar los contratos inteligentes? Porque yo puedo hacer este proceso con un contrato de papel, pero una vez que se ejecuta el laudo en un contrato de papel, los que participan como abogados nuestros tienen que recoger el resultado de la plataforma y llevarlo a las autoridades locales correspondientes para que se aplique el contrato. Cuando está dentro de una plataforma, la ejecución es automática porque en la plataforma habrá que tener en qué cuenta tienes dinero disponible para pagar cuando haya que ejecutar en automático ese contrato. Hoy en día las monedas digitales que se utilizan dentro de la blockchain son stablecoin, o sea, monedas estables. Hay una moneda estable de México, otra moneda estable en dólar, que permite que ahí las partes tengan sus recursos y eventualmente cuando haya el laudo, en el caso de estar montado en un contrato inteligente, el pago es en automático, generando una simplificación al utilizar estos contratos. Y finalmente puede existir la oportunidad de que haya alguna apelación, hay una nueva ronda con otro jurado más extendido, se paga una tarifa extra y viene el mismo proceso con el cual se inició esta revisión. Quiero preguntarles hasta aquí, ¿tienen alguna duda o comentario? Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, Moy, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Moy. Tengo varias inquietudes. A ver, nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia,
aplicamos una figura, no sé si también está en México, que se llama amigable composición. La amigable composición es muy parecido a lo que se está proponiendo allá y consiste en que las partes que suscriben un contrato le dan autorización a un tercero para que a nombre de ellas proponga una solución. Eso existe hace muchísimo tiempo. Sin embargo, por las mismas condiciones del país hay una alta litigiosidad y este tipo de soluciones me parece que son muy interesantes. Así de pronto no tengan un apoyo institucional tan grande, porque, pues por causas de diferente índole, que no quiero como adentrarme en minucias. Pero hay varias inquietudes que yo tengo con relación a este sistema y son las siguientes. Cuando las partes suscriben o se hacen a este tipo de solución centralizada de justicia, ¿cómo es la interacción? Es decir, ¿cómo acceden? ¿De qué manera consignan los recursos? ¿Quién cuida esos recursos? ¿Cómo se da la orden para que se realice el pago? ¿De qué manera hay unos filtros de seguridad para aquellas personas que sean amigables? Bueno, aquí no es amigable componedor, sino que son unos jueces particulares, en este caso, que dirimen el conflicto. ¿Cómo se da la escogencia de esos jueces? ¿Son personas o pueden ser, por ejemplo, voy a decir algo que no sé si, que puedan ser GPTs por decir cualquier cosa? ¿Cómo funciona eso? Es decir, como en esa parte cuando se pacta, cuando se escoge el jurado o la persona que va a decidir, y de qué manera esos recursos se colectan o se guardan ahí, y cómo es la orden de pago. Gracias. Correcto, Alex. Bien, voy por partes. Primero, lo que estamos hablando es que estos centros de arbitraje descentralizados son una empresa cuya característica haber sido creada digitalmente. Estas se llaman DAOs y son organizaciones que son descentralizadas y autónomas. Y estas organizaciones en Estados Unidos, en algunos estados, tienen su equivalencia a una empresa física. Y entonces tiene un valor legal con una serie de estructuras. En el diseño de esta organización se definen todas sus reglas y todos sus modelos de trabajo. Ahora bien, cuando alguien se somete a una entidad como esta, lo que ocurre es que todo el trabajo y la interacción es digital. Y entonces los elementos de juicio que yo tengo que aportar como pruebas o como información o como documentos electrónicos, usualmente se someten como a agregar los archivos, o existe la posibilidad de que si el usuario ya tiene una colección de documentos digitales en alguna plataforma donde los tiene almacenado de manera segura, le da acceso temporal a los jurados a que revisen la documentación y obtengan todo lo necesario para emitir un criterio o un juicio, ¿no? Ahora bien, como todo, las plataformas tú tienes que hacer un depósito, tienes un posible costo del juicio y tienes una serie de elementos que me gustaría que nos den la oportunidad de presentárselos en una siguiente sesión con estos detalles con los que tú me estás preguntando. En realidad, esto lo que hace es utilizar un modelo de teoría documentado. Hay algunos papers donde se especifican los elementos mínimos necesarios que tiene que tener una DAO que hace este tipo de arbitrajes para poder tener esa transparencia y ese seguimiento. Hoy, en el espíritu de despertar la curiosidad de quienes no somos abogados, como tu caso, Alex, es solo abrir el panorama y decirte que en este caso todos los fondos pues están dentro de la plataforma, ¿no?
todo el seguimiento y trazabilidad del juicio, de a qué jueces, cómo se hace el sorteo de los jueces, cómo cada juez somete su solicitud, cómo cada juez tiene que seguir cierto protocolo para aceptar el reto de participar en ese juicio, cómo acepta tener cierto tiempo disponible para atender y dar una resolución en tanto tiempo, etcétera, etcétera. Todo eso lo define cada una de esas infraestructuras, pero al final todo está bajo control de esta organización autónoma y descentralizada, que es la que nos permite crear esta estructura. Haz de cuenta que es como un juzgado privado, pero totalmente digital, ¿no? Donde la trazabilidad de todo y la transparencia es, digamos, en tiempo real, con todos los elementos necesarios para que nadie se pierda de algo que esté ocurriendo en el proceso, ¿no? ¿Contestar tu pregunta? Sí, muy parcialmente. Otra cosa adicional. Cuando tú hablas de esas DAOs, estamos hablando como de una empresa que presta esos servicios digitales en cualquier parte, o cómo funciona eso. O por ejemplo, en el caso, por decir algo, de la firma mía de abogados, podría ser uno como una especie de, no sé, como de alianza o algo así, y se pudiera prestar ese servicio de forma particular aquí, porque sería muy interesante, o sea, como analizar todo eso desde la práctica profesional nuestra, porque aquí en Colombia, particularmente, pues, y lo digo sin ruborizarme, la administración de justicia está absolutamente colapsada. Es decir, si aquí, por ejemplo, tienes un litigio en derecho del consumo o en toda esa parte comercial que tú manejas desde hace muchos años y tienes tanta experiencia, y es un proceso grande, estamos hablando, o mediano, de 300 o de 400 mil dólares, es un tema que fácilmente se te puede demorar 7, 8 años en la jurisdicción, con un agravante, y es que la gente va a la justicia privada, es decir, a un tribunal de arbitraje, donde hay 3 jueces y toman una decisión, y la decisión se llama el laudo arbitral y se ejecuta, pero para ejecutarlo hay que ir donde las autoridades, y por regla general, y cuando a alguien no le gusta la decisión, entonces ahí vienen acciones de tutela, vienen otras cosas, y se va postergando, y realmente no hay una solución a los problemas a nivel general. Entonces, este tema pues sería algo que, de poderse aplicar aquí, sería, pues, al principio de pronto frente a la gente habría algún tipo de resistencia, ¿cierto? Porque está la resistencia a lo nuevo, como lo dijiste en las primeras sesiones, al cambio, a lo nuevo, a lo que es innovador y todo este tipo de cosas, pero a mí me parece muy valioso porque esto ahorraría tiempo y mucho dinero, porque lo más valioso es el tiempo a la postre, ¿cierto? Y si uno puede ahorrar todo ese montón de años en una decisión que no sé en cuánto tiempo se puede adoptar, respetando los derechos de las partes que hayan suscrito el contrato, sería algo muy interesante. Pero sí, en principio pues respondiste las inquietudes. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex. Solo hago el comentario que tú puedes adherirte a un centro de arbitraje descentralizado con tus contratos en papel. La desventaja que tiene el contrato en papel es que la resolución del centro de arbitraje, una vez que da la solución, se tiene que trasladar a las autoridades locales para que se ejecute el laudo. Cuando estás montando la relación en un contrato inteligente o digital, ya tienes ahí todos los elementos necesarios, incluyendo que cuando ejecute el laudo, si tiene una valoración económica, se ejecuta automáticamente al ser un contrato inteligente. ¿Sí me explico? O sea, la diferencia entre hacerlo en papel es que tienes que recurrir a la autoridad local para la ejecución. Sin embargo, cuando tienes un contrato inteligente,
la ejecución es automática. Y entonces, pero es un paso a paso donde hay muchas oportunidades. Hay oportunidades para que tú como abogado instruyas a tus clientes a ponerle las cláusulas de participar en un centro de arbitraje descentralizado, y hay la oportunidad que en los países los abogados pueden crear sus propios centros de arbitraje. Por supuesto, hay que pasar por una serie de regulaciones locales, de creación de una DAO digital, etcétera, etcétera. De estos temas estaremos hablando en las siguientes sesiones, pero en principio hay un mundo de oportunidad para los que quieren jugar solo el rol de cliente o de abogado, o de crear centros de arbitraje locales como estos que les vamos a comentar ahora. Y voy a continuar. Y entonces, el último slide que tengo son estos 3 ejemplos. Cleros, que tiene pues, ya 9 años, bueno, 8 años en operación, de fundación 2017. Cleros ya tiene operaciones y casos en México. Y entonces, aquí, como les decía, hay que ver si estos centros de arbitraje tienen alcance en nuestro idioma, tienen capacidad de operación para atender el tipo y el perfil de casos. Pero estos son 3 ejemplos interesantes. Clero es una compañía francesa, Aragon Court, que es española, y Jur, que tiene su origen en Suiza y Singapur. Y entonces, lo que quiero transmitir con esta primera sesión es que todos podamos tener la visión de reconocer que estamos en las fases de adopción inicial, los early adopters de este tipo de tecnologías que están en fase de perfeccionamiento, pero que tienen la gran ventaja de que tú, al momento que te adhieres a un centro de arbitraje descentralizado, tienes, y si además tus contratos ya son inteligentes, tienes el privilegio de tener un centro de arbitraje que opera con mucha más agilidad, que opera con mucha más transparencia, que es mucho más asequible, y que, pues yo digo, cuando te dicen 20 años después que ganaste un caso, pues a lo mejor ya no vives, o ya cambiaron las condiciones, o el dinero que te iban a pagar ya perdió el valor, etcétera, etcétera. Y entonces, esto lo que tiene como ventaja es la transparencia, es la capacidad de seguimiento y la posibilidad de construir una base con una relación inteligente. Es decir, a partir de que alguien ya se convence de usar estas herramientas, pues viene la posibilidad de que digan, tengo este contrato que lo he digitalizado y me va a poder permitir a mí tener una ejecución mucho más ágil, porque yo levanto la mano y me voy al centro de disputa, selecciono a los jueces, se toma la decisión rápidamente, y hay una trazabilidad totalmente en el blockchain de todo lo que ocurrió en el juicio, por así decirlo. Y cuando está en un contrato inteligente, pues dices, oye, pues le debes 100,000 pesos, en automático al generarse la resolución están los fondos para transferir del A al B de acuerdo a quien haya perdido o ganado la disputa. Y entonces esto es un proceso que nos va a llevar mucho tiempo, pero que nuestro rol que queremos seguir ahora es invitarlos a que ustedes nos acompañen a hacer preguntas, a hacer desarrollos. Queremos invitarlos a algunos de ustedes, como el caso de Benjamín, que ya estamos colaborando. Él nos ha proporcionado confidencialmente sus contratos para entenderlos y analizarlos. Y lo que estamos pidiéndoles en estas charlas es, quien sienta las ganas de probar, podemos hacer un ejercicio piloto, que nos acompañe y nos proporcione su información de sus contratos laborales, de renta, de compraventa, de los diferentes tipos de contratos que tengan, para nosotros analizarlos, estudiarlos, construir los prototipos y poder hacer las pruebas necesarias que nos permitan a todos ir modelando esto y aprendiendo gradualmente.
Por supuesto, el caso de Ben, que tiene operaciones internacionales, lo vuelve más retador porque imagínate tener operaciones que combinen transacciones de México, Estados Unidos y otros países, le da otro carácter y otra estructura porque tiene diferentes monedas, porque tiene diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Y hoy lo que queremos es solo despertar la curiosidad en todos. Que digan, tenemos una opción para crear cada quien mi reforma judicial. Y mi reforma judicial será mejorar y tener los contratos de una manera que permita primero adherir con un centro de arbitraje y después digitalizar con un contrato inteligente. Y entonces habrá muchas preguntas más adelante de, oye, pues yo ya tengo, no sé, 2,000 contratos, pero los nuevos que vienen pues van a empezar totalmente digitales, ¿no? Pero habrá un proceso de cómo traer los contratos antiguos a una actualización, agregándole el centro de arbitraje y la firma electrónica y toda una serie de elementos que nos van a ayudar a transformar las relaciones. Imagínense en un retailer donde yo como comprador de mercancías me recibo un vendedor que me ofrece productos y que llegamos a un acuerdo de compraventa con volúmenes, descuentos, etcétera, etcétera. Imagínense que el comprador firma digitalmente y el vendedor, ¿no? Y luego los representantes legales de las compañías firman legalmente para darle validez a los contratos. Y si mañana yo me voy de la compañía, ahí está la protección con los acuerdos individuales hechos de una manera sólida y no depender de que pues perdí el contrato y no sé dónde quedó, ¿no? Y aquí el contrato va a quedar amparado y estaremos buscando soluciones que nos permitan complementar. Por ejemplo, en un contrato laboral, de repente alguien viene y me demanda que nunca he pagado el salario, ¿no? Entonces, si hacemos un contrato inteligente, pero además utilizamos como prueba de pago el recibo electrónico del depósito, el recibo de nómina, el pago del IMSS, en el Infonavit y todo eso, y queda ahí digitalmente, cuando un jurado quiere entender algo, pues le damos acceso a los registros digitales y ahí va a ver que pues, se le pagó en tiempo y forma a la persona, ¿no? O que tú tienes un contrato de arrendamiento y en automático se paga la renta de ese edificio, de esa casa, o se paga una renta fija con un pago variable que va en función de las ventas del local, etcétera, etcétera. Todo eso se puede modelar. Y aquí lo interesante es que lo que estamos haciendo ahora es proveer de un conjunto de información para que ustedes pasen de esa situación de precontemplación a contemplación. Precontemplación es, existe ahí una tecnología que ahí está, que pues la veo de lejos, ni me viene ni me va, pero con información puede ser atractiva para ustedes y pasan a contemplación. Es el momento donde ustedes se ponen a curiosear, analizar, entender más todo para decidir, oye, ahora sí quiero usarlo, ¿no? Quiero hacer una prueba piloto, quiero hacer un ejercicio para ver el comportamiento cultural. O sea, hay que hacer un diálogo para convencer a los colaboradores de firmarlo digitalmente. Hay que hacer todo un diálogo con nuestros proveedores o nuestros partners para ir induciendo la utilización de este tipo de tecnología que yo estoy por seguro que nos va a traer más certeza, confianza, trazabilidad, seguridad. Y lo que vamos a hablar en la siguiente sesión es cómo podemos construir una generación de contratos que nos ayude a definir hasta cómo resolver nuestras disputas cuando algo no está bien. Y entonces eso nos da la posibilidad de ir un poco más allá, ¿no? Y entonces yo quiero pedirles de favor que si pueden leer este QR, ahí hay 3 preguntitas que me encantaría que nos puedan responder para que nos ayuden a entender. O sea, queremos saber si han usado algún tipo de firma digital en la firma de un contrato, qué tipo de contratos utilizan y si la tercera pregunta es si lo que les presentamos esta tarde cumplió con las expectativas que levantamos como parte de este proceso. Lo que es muy interesante es que nosotros podamos reconocer que estamos en la fase de picar piedra. O sea, imagínense, Cleros en Europa tiene tan solo 8 años
Y lo que vamos a vivir aquí es una evolución tan compleja como la que vivimos cuando pasamos de la factura en papel a la factura electrónica con un timbrado, un sello digital y una serie de regulaciones, etcétera, etcétera. Es más o menos igual, pero donde lo que utilizaremos será toda esa colección de documentos que ya existen fiscales que nos van a poder permitir acompañar el diseño de los contratos y probar que efectivamente hemos cumplido con ellos. Si ya pudieron leer el QR, voy a pasar a la siguiente tema y lo que queremos es que estas semillas de conocimientos les provoquen curiosidad e interés por el uso de estas herramientas y tecnologías. Sabemos que es complicado. Si yo les digo cómo funciona el MP3 de Spotify, ¿no? O sea, la tecnología es más fácil de utilizarse que explicar cómo funciona el YouTube o el MP3 y cualquier clase de inteligencia artificial. Bueno, lo mismo pasa con los contratos inteligentes. Lo que queremos es hacer uso de estos documentos, mostrarles ejemplos e ideas de cómo dar este primer paso, pues para preparar más ideas y más preguntas y proponerles una siguiente conversación para el 25 de febrero del 2026. Queremos tener una conversación como estas el miércoles último de cada mes para ir todos aprendiendo juntos. Si bien es cierto, nosotros tenemos cierta delantera donde tenemos ya la posibilidad de mostrarles en algunos días más, semanas, las primeras versiones de los contratos laborales, y luego vendrán los contratos de arrendamiento y así iremos publicando las diferentes versiones. Pero hay mucho que aprender de todo, ¿no? Hay mucho que aprender de las cosas particulares que tienen cada país, cada legislación y la invitación a que quien quiera adherirse al programa piloto de pruebas, pues estamos en posibilidades de acompañar ese ejercicio de aprendizaje mutuo. Si bien es cierto, nosotros ya hemos hecho nuestras pruebas y nuestros elementos necesarios, la realidad es que cada organización tiene su propia creatividad y nos va a llevar a tener algún elemento en todo esto. Y pues quiero agradecerles la participación a todos de esta tarde y darles las gracias y preguntarles si alguien tiene alguna pregunta. Víctor, me preguntaste algo, y también Rodrigo. En realidad los centros de arbitraje son decisiones, son organizaciones a las cuales mutuamente decimos, oye, si nos peleamos, él va a ser el árbitro. Y hay una regulación para él. Sí, y en el caso de la ¿sí, Víctor? Ya. Y en el caso de lo que me preguntabas, Rodrigo, el tribunal puede estar en cualquier lugar del mundo. O sea, lo que hay que ver es que hable tu idioma, que tenga tus leyes, que tenga tu entendimiento. Cleros, en el caso de México, ya tiene un grupo y una iniciativa para operar localmente. Habrá que ver cómo se desarrolla en otros países, pero como yo le explicaba hace rato a Alex, a lo mejor a Alex le interesa participar como parte de ser un juez local en Colombia, y él va a seguir un proceso de inscripción, de admisión, etcétera. Y entonces lo que estaremos haciendo aquí es ir resolviendo todas esas dudas y esas preguntas para generar una espiral de conocimientos que nos permite ir subiendo de nivel a todos y desarrollar un aprendizaje. Pero pues hoy toca construir desde cero, es decir, el conocimiento cultural, el contexto, el análisis y todo lo que corresponde. Ahora que tienes estos conceptos, ideas y teorías a tu disposición, es momento de poner en práctica tu aprendizaje. En Retailing University estamos orgullosos de verte avanzar. Te felicitamos porque diste un paso más.